Saludos cordiales, estimado estudiante. Nos encontramos en la actividad número 2, formato de celdas. En esta oportunidad vamos a trabajar en la pestaña Inicio. Ya tenemos aquí un libro abierto para poder empezar. Y nos ubicamos en la pestaña Inicio, la cual contiene la cinta de opciones, como ustedes notan. En la primera sección, portapapeles, segunda sección, fuente, tercera sección, alineación, cuarta, número, estilos, celdas y modificar. ¿Ok? Entonces, esta es la división de esta primera cinta de opciones de la pestaña Inicio. Ok, ¿qué es lo que vamos a conocer en esta actividad? Vamos a conocer de qué manera se aplica un formato de celdas al dato, a la información que nosotros vamos a ubicar dentro de las celdas. Para ello, en primer lugar, vamos a conocer de qué manera es que trabajamos con la matriz. Si ustedes notan, tenemos las columnas que se identifican por letras y las filas que se identifican por números, y la intersección de estas son las celdas. ¿Ok? Celdas. Pero nosotros trabajamos con la celda activa para poder ingresar los datos, ya sea textos numéricos, alfanuméricos. Entonces lo vamos a hacer. Lo primero que debemos saber es de qué manera nuestro cursor nos va a ayudar a identificar qué es lo que vamos a hacer. Si ustedes notan, tenemos este primer cursor que está en cruz, ¿verdad? Quiere decir que al hacer un clic me va a permitir hacer la selección. ¿Ok? Yo puedo arrastrar y allí tengo una selección de celdas. Muy bien. Ahora, si yo me ubico en una celda activa y realizo doble clic, automáticamente este cursor se cambiará por escritura. Y allí ya puedo ingresar los datos. ¿Ok? Ahí tenemos. Luego pasamos a otro tipo de cursor que si nos ubicamos en la misma columna, es decir, dentro del espacio que tenemos en la columna, con la flecha hacia abajo, estamos hablando de una selección total. Quiere decir que vamos a seleccionar desde la columna B1 hasta donde está finalizando las secciones de celdas. Ok. La siguiente es que si nosotros nos ubicamos en la división de las columnas, quiere decir que si estoy en la A, me ubico en el medio de la B, ¿verdad? La división. Allí tengo otro tipo de cursor que me va a permitir hacer clic y arrastrar tanto a la derecha como a la izquierda. Si arrastro hacia la derecha, obtendré el ancho de la columna un poco más ancho que los demás. Lo mismo va a suceder cuando yo me ubico entre la división de las filas. Si ustedes notan los números, por ejemplo, de 3 a 4 en la división, y me va a permitir hacer el arrastre para obtener el alto de la fila. Quiere decir un poco más de espacio que el resto. ¿Ok? Pero esto no queda allí. Tenemos otra forma más de poder emplear el ancho de la columna y el alto de la fila. ¿Cómo lo hacemos? De esta manera. Si ustedes notan, ya nosotros vimos este tipo de cursor en flecha. Hacemos clic sostenido y arrastramos desde las letras que identifican a las columnas. Por ejemplo, si yo necesito trabajar hasta la columna G, lo sombreo, hago clic derecho sobre la columna y tengo la opción ancho de columna. ¿Ok? Entonces allí puedo colocar un poco más el ancho según deseo trabajar mis datos. En este caso puedo colocar 30. Hago clic en aceptar y noten ustedes automáticamente tengo el ancho de la columna ya con un tamaño asignado. ¿Ok?
Entonces vamos a volver a trabajarlo y lo vamos a poner en 20. ¿Ok? En 20. Entonces aquí va a suceder lo mismo. ¿Cuánto es lo que tenemos por defecto? 15. ¿Ok? El alto, 15. Entonces aquí seleccionamos hasta la fila 20. Clic derecho, alto de fila y vamos a colocar 30. ¿Ok? Clic en aceptar y noten ustedes entonces que ya obtuvimos tanto el ancho de la columna como el alto de la fila configurado a nuestra necesidad de trabajo. Bien, ahora si nosotros notamos, podemos hacer el ingreso de datos como hace un momento lo hemos trabajado. Si no necesitamos el dato ingresado en la celda, ¿qué hacemos? Simplemente presionamos la tecla Backspace o la tecla suprimir y automáticamente ya no tenemos el dato allí. Voy a iniciar en la celda A1. Si ustedes notan, el cuadro de nombres me va a indicar esto. Y aquí empezaré a colocar los meses del año. Enero, febrero. Ok, en este caso yo podría seguir escribiendo en cada celda, marzo, abril, mayo, hasta llegar a diciembre. Pero también tengo una opción que nos va a ayudar a poder hacer el autorrelleno. ¿Okay? Si notan ustedes, en esta celda activa, en la parte inferior derecha, tenemos un punto y que al ubicarme en ese punto con mi cursor, se puede notar una cruz pequeña y cuando hago clic sostenido, automáticamente, noten ustedes, se va haciendo el autorrelleno y automáticamente tenemos los datos completos. ¿Ok? Lo mismo va a suceder, me voy a ubicar ahora de manera horizontal, con números. En este caso voy a empezar con el número 1. Hago clic en esta celda C3. Hago mi arrastre de forma horizontal. ¿Ok? Y si ustedes notan, en este caso se copió el mismo formato de la primera. Pero yo tengo una opciones de autorrelleno que me van a ayudar a poder completar una serie de relleno, quiere decir una serie consecutiva. Cuando yo hago clic en esta opción, automáticamente ya tenemos los datos que estaban necesitando con el autorrelleno. ¿Ok? Allí también ya lo tenemos. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es trabajar la sección portapapeles. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Podemos emplear cortar, copiar formato o pegar. ¿Ok? Entonces selecciono, por ejemplo, toda esta información de los meses. Lo voy a copiar y si deseo tener esta misma información en alguna otra celda, entonces me voy a ubicar, en este caso, en la D6 y puedo hacer el pegado respectivo. Automáticamente también lo tengo. ¿Ok? Pero recuerden ustedes que el autorrelleno me va a permitir también tener la misma secuencia como un copiado. En el caso de estos datos que ya los tengo allí trabajados. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a pasar a la siguiente sección que es fuente. Dentro de la sección fuente vamos a anotar los formatos negrita, cursiva, subrayado, tipo de fuente, tamaño de fuente, para aumentar el tamaño de la fuente, disminuir, cambiar el color de la fuente, colocar un color de relleno y algo adicional aquí que nos trae en la hoja de cálculo Excel es que podemos colocar bordes. ¿Ok? Bordes para que se pueda visualizar como un cuadro. Y es que en realidad nosotros trabajamos en función a cuadros, ¿sí? O tablas. Muy bien. Entonces podemos aplicar un relleno, ¿sí? Tenemos una variedad de colores. También podemos elegirlas allí. Perfecto. Ahora pasamos al color de la fuente. ¿Podemos cambiar por otro color? Sí. El predeterminado siempre es el color negro. Entonces nosotros debemos elegir qué color podemos aplicar.
Ok, podemos colocar subrayado también. Y como vimos en Microsoft Word, también tenemos otra opción que nos permite hacer doble subrayado, solamente dos opciones. ¿Podemos hacer cursiva? ¿Aplicar la cursiva? Sí. ¿Podemos aplicar la negrita, el resaltado del texto? Sí. Ok, ¿qué más podemos hacer? Podemos cambiar el tipo de fuente, lo ubicamos, tenemos variedad de fuentes y allí, por ejemplo, ya hemos aplicado este tipo de fuente, ¿no? Ubicamos otro y vamos a aumentar el tamaño de la fuente. ¿Qué sucede si aquí, por ejemplo, no alcanza el texto o el dato que estoy colocando? Podemos hacer dos cosas. Si ya está configurado para que esté en este tamaño, podemos hacer un ajuste de texto, ¿ok? Y habilitar con un pequeño arrastre hacia abajo, allí. Ahora, si de repente por allí el tamaño de la fuente sobrepasa al tamaño que nosotros estamos teniendo, noten que puede pasar aparentemente a la siguiente columna. Noten aquí, parece que la O estuviera en la columna G, ¿verdad? Entonces hacemos un ajuste de texto y lo que podemos hacer aquí es arrastrar la fila hacia abajo, ¿no? Dependiendo del dato que nosotros estamos empleando, o también aplicar lo que es el arrastre de la columna. Pero generalmente al ajustar un texto quiere decir que se va a ubicar dentro de la celda y va a hacer que el texto se pueda ajustar dentro de la celda. Ok, continuamos. Si aumentamos, ¿ok? Con este botón, o también si podemos disminuir al tamaño que es el permitido 8. ¿Podemos hacer menos de lo que nos muestra en esta lista? Sí. Podemos aplicar, por ejemplo, 5 y también nos da un tamaño más reducido, ¿no? Pero no es pero no es recomendable porque ya es muy pequeño, tal vez para otros tipos de formatos. Ok, entonces lo último que vamos a hacer en esta sección es aplicar los bordes. Entonces vamos a seleccionar, hacemos clic sostenido y habilitamos todo el espacio que ya tenemos con la información. Entonces ahora sí nos ubicamos en los bordes y elegimos todos los bordes. Al elegir todos los bordes nos va a mostrar que ya está aplicado para que se muestre como un cuadro. Ahora vamos a habilitar otra hoja y vamos a pasar a la segunda. Un poquito más de zoom para que puedas notar. ¿Okay? Allí. Ahora vamos a pasar a esta sección que es la alineación y para ello vamos a trabajar los mismos datos de los meses. ¿Okay? Enero, en este caso lo voy a escribir febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ok, lo que voy a hacer es nuevamente seleccionar para colocar el ancho de columna a 35, aceptar, y también el alto de la fila 50. Ok, muy bien. Lo que quiero que ustedes noten bien es de qué manera procedemos a colocar la alineación. Si ustedes notan, tenemos 6 tipos de alineación. 3 que corresponden a lo que son las celdas y 3 que corresponden al texto. ¿Okay? Entonces, he tratado de colocar un poco más ancho a la columna como a la fila para que puedan notar dónde es que se ubica el texto. Bien, entonces la primera vamos a colocar aquí, la primera alinear en la parte superior. Quiere decir que este texto tiene que estar en la parte superior, ¿ok? A ver, hacemos clic y si ustedes notan,
automáticamente ya se muestra la alineación de la parte superior, ¿ok? Pero esa parte superior me indica que está todavía en el lado izquierdo. Ok, ahora vamos a aplicar alinear en el medio. Allí está. Y tercero, que me dice alinear en la parte inferior. Y en este caso ya se encuentra en la parte inferior. Muy bien. Ahora procedemos con las siguientes 3 alineaciones. Ok, alinear a la izquierda, como ya lo está, pasamos a alinear al centro o al medio. Y por último, alinear a la derecha. Hay notas que ya en efecto está en esa posición. Pero ahora, ¿puedo combinar esas alineaciones? Claro que sí. Por ejemplo, yo necesito que esta celda B5, que tiene el dato de julio, del mes de julio, esté centrado tanto en la celda como el texto. Entonces, al aplicar, alinear en el medio y centrar, ustedes notan que ambas están centradas, tanto la celda como el texto. ¿Ok? Luego tenemos en la parte superior, lo puedo poner a la derecha, sí. Luego puedo combinar que la celda esté centrada, pero con la alineación a la derecha también. Ahora, ¿puedo trabajar con varias celdas? Sí. Solamente tengo que seleccionar, como lo estoy haciendo ahora, y aplicar, en este caso, ambas centradas, ¿no? Tanto la celda como el texto. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a ver es el tema de la orientación. Por ejemplo, necesito que esta celda, enero, esté con la orientación hacia arriba. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo selecciono la celda. Vamos a abrir las opciones que tiene la orientación. Y si ustedes notan, dice girar texto hacia arriba. Hacemos clic y allí automáticamente, voy a arrastrar para que se vea un poco mejor. Allí automáticamente ya tenemos el texto hacia arriba, ¿no? Vamos a centrar y esto queda de esta manera. ¿Ok? ¿Qué más podemos hacer con la orientación? Podemos hacer un ángulo ascendente. Noten allí. ¿Qué más? ¿Podemos colocar el texto en vertical? Claro que sí. ¿Qué es lo que hacemos? Arrastramos para darle un poco más de alto a la fila y se pueda notar el dato, ¿no? En ese caso el texto. Ok, ahí lo tenemos. Entonces podemos hacer varias configuraciones de orientación en las celdas. Eso está perfecto. Ok, ahora vamos a combinar las celdas. Esta opción, combinar y centrar, me permite unir las celdas. En este caso aquí vamos a ponerle título. Solamente seleccionamos y este botón, esta herramienta, tiene varias opciones. ¿Ok? Combinar y centrar, combinar horizontalmente, combinar central, combinar celdas y separar celdas. En este caso, lo que vamos a hacer es combinar celdas. ¿Ok? Combinar celdas. Allí está. Entonces tenemos la unión de las 4 columnas en la fila 2. ¿Ok? Las columnas A, B, C, D en la fila 2. Y aquí vamos a colocar, por ejemplo, meses del año. ¿Ok? Una vez que termino de escribir, puedo hacer clic afuera en otra celda o de lo contrario, presionar la tecla Enter. Con eso ya estoy saliendo de la edición. Pero aquí puedo aplicar también lo que es el centrado, le puedo colocar un formato negrita o puedo aumentar el tamaño de la fuente para que se vea mejor mi título. Muy bien, entonces hasta allí tenemos la parte de la sección de alineación y ahora vamos a ver otro aspecto muy importante que es para colocar lo que son los formatos a los números, tanto en moneda, contabilidad, fecha, número, fracción, todas las opciones que nos muestra este formato número. ¿Okay? Vamos a habilitar la siguiente hoja con un poco más de zoom. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el primer dato, 100. Segundo dato, 1. ¿Okay?
Ponemos aquí 45, los datos numéricos. En este caso, a este 1, si lo tengo como número de orden, por ejemplo, si lo tengo como número de orden, ¿ok? Y el número de orden generalmente es con el ancho más reducido. Allí, lo primero que vamos a hacer es ajustar el texto. Y noten allí, si se aplica, ampliamos un poquito más para que pueda encajar, colocamos, como ya sabemos, la alineación y ya tenemos allí. Pero no empieza de 1, sino yo quiero 0, 1. ¿Qué es lo que hago? Estas opciones me van a permitir, sin duda, a poder aplicar el formato. En este caso, hacemos clic en más formatos de números. Automáticamente me va a mostrar este cuadro emergente. Lo voy a cerrar, que también lo puedo encontrar cuando yo selecciono aquí en la parte inferior derecha, fuentes. Y me muestra la misma ventana con las que yo puedo trabajar. ¿Okay? Entonces, otra forma de aplicar el formato de celdas es por medio de esta opción. Entonces aquí tenemos también pestañas, número, alineación, fuente, borde, relleno y proteger. ¿Ok? En este caso, número general es lo que tenemos ahora y nos visualiza como número 1. Si yo aplico la opción personalizada, en este caso 0, y coloco otro 0, nota aquí que te va a mostrar ya el formato con lo que va a tener la celda, ¿ok? 01. Hago clic en aceptar y automáticamente allí tengo ya mi 0 anteponiendo al número 1, ¿ok? Y desde allí ya puedo hacer mi arrastre, recuerden, en la parte inferior, serie de relleno. Otra forma más práctica es colocando un apóstrofe y los números que continúan, en este caso 01, ¿no? Que también me da la misma opción, pero ya no me presenta el contenido numérico, sino se hace como un contenido de texto. Muy bien. Entonces, ¿qué más puedo hacer? En este caso, quiero aplicar el símbolo de monedas. Y para ello, por ejemplo, yo voy a aplicar aquí el símbolo de moneda en soles. ¿Ok? También otra forma de poder acceder al formato de celdas haciendo clic derecho. Y tenemos aquí la opción formato de celdas. ¿Ok? Entonces me da lo mismo. Y vamos a moneda. ¿Ok? Voy a buscar ahora el símbolo de soles. Tenemos de todas las monedas a nivel mundial. ¿Ok? Y me aproximo hacia lo que es soles. ¿Ok? RS. Y tenemos aquí Sol Español Perú y Quechua Perú, ¿no? En este caso Español Perú, lo voy a asignar. Y las posiciones que me da de decimales también, ¿no? Porque recuerden que es monetario, es moneda. Estamos hablando de dinero. Ok, puedo colocar en 2 posiciones decimales o más si lo puedo hacer. Puedo también no colocar los decimales, también lo puedo hacer. En este caso, voy a aplicar 2 decimales y clic en aceptar. Y ustedes se dan cuenta que automáticamente la celda ya cuenta con el formato de soles. Entonces, si quiero aplicar, si por ejemplo tengo por aquí otros valores, ¿okay? Otros valores, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Seleccionar todas las celdas en las cuales voy a trabajar y luego aplicar el formato de celdas. ¿Ok? Como ya vimos, moneda y tenemos la S de soles. ¿Ok? Vamos a ubicarla de nuevo. Allí. ¿Ok? Y ya estamos llegando. S Español Perú. Allí está. Ok, entonces de esta manera es que se va aplicando tanto los porcentajes, por ejemplo aquí directamente el símbolo porcentual, si quiero más decimales, menos decimales, entonces de esta forma yo sigo aplicando el formato de celdas. ¿Ok? Finalmente lo que vamos a hacer es colocar las etiquetas. Si estamos hablando de que vamos a trabajar con muchas hojas, allí y que tenemos otros tipos de datos. ¿Okay? Entonces aquí hacemos clic derecho en la hoja
y podemos colocar un color de etiqueta para poder distinguir qué es lo que hemos trabajado. O en su defecto podemos cambiar de nombre. En este caso yo puedo poner aquí formato. Luego hago clic afuera y automáticamente ya tengo el nombre asignado. ¿Okay? Y luego puedo continuar con las siguientes, lo mismo. ¿Okay? Entonces hasta aquí ya hemos aprendido a colocar el formato de celdas, que es muy importante, trabajarlo en los datos numéricos, en los datos que contengan textos o en ambos alfanuméricos. Ahora es tu turno de poder realizar tu práctica calificada. Nos vemos hasta la próxima.